Muy buenas tardes, qué bueno que usted nos acompaña una vez más en Honduras Opina a través de TV Azteca Honduras. Se le saluda Marlene Allen. Para mí es un gusto también compartir con usted este día diferentes opiniones sobre un tema tan importante, como siempre lo hacemos de lunes a viernes aquí en TV Azteca, abordando temas que nos interesan como sociedad y que por supuesto cada uno de nosotros puede abonar siempre. Si usted quiere formar parte de la opinión, pues para nosotros es muy importante. Usted puede comunicarse a través de las redes sociales, en Facebook nos encuentra como TV Azteca Honduras, le da me gusta a nuestra página, ahí está nuestra transmisión en vivo y de esa manera usted podrá compartir con nosotros en este programa donde nos encanta escuchar diferentes opiniones y lo hacemos con toda la libertad para todos los sectores y bueno, sin limitaciones. A esta hora, para mí es un honor, como siempre, presentarles a nuestros invitados y en esta ocasión tengo el honor de presentarles a Merly Eguigure, quien es la coordinadora del movimiento Mujeres por la Paz, Visitación Padilla. Muy buenas tardes, bienvenida a Honduras Opina. Buenas tardes, un gusto, Marlene, estar en este importante espacio. Gracias por la invitación. Bueno, definitivamente el pasado 8 de marzo celebrábamos el Día Internacional de la Mujer, pero no siempre, o sea, es decir, no solamente para estas fechas es necesario hablar sobre la situación de las mujeres en el país. Son muchas situaciones que nos están agobiando. Vamos a iniciar por el tema más a la vista, por decirlo de alguna manera, y es la violencia, los crímenes atroces que actualmente se han visto en el país. 19,000 mujeres han denunciado violencia en los últimos 5 años. Esto solamente en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Se tiene también por parte de este mismo lugar un estudio que entre el año 2014 y 2019 6,000 mujeres han sido asesinadas. Esto según el CONADE. Además de esto, también se tiene una estadística que al menos 24 mujeres son asesinadas cada mes, según lo ha dicho el Observatorio Nacional de la Violencia. Esto en los últimos meses. Lo que galopa sobre esta situación es la impunidad también. Hay muchos temas de los que podemos hablar en cuanto a la mujer, sin embargo, pues este tema de violencia indigna, preocupa. ¿Qué se está haciendo, Merly? Pues fíjese que creo que esta es una preocupación o debería ser una preocupación nacional, por cuanto en todas las familias hay mujeres. Sí. Yo creo que el hecho de que las mujeres estemos desprotegidas y que ser mujer en este país sea un alto riesgo, debería ser preocupación de las autoridades, de los tomadores de decisión. Yo creo que hasta ahora lo que se hace es ínfimo porque las estadísticas que usted daba evidencian eso, pero esa solo es una parte de las estadísticas. Sí. Por ejemplo, el Poder Judicial recibe anualmente entre 20,000 y 26,000 denuncias por violencia doméstica. La mayoría de estas denuncias caducan. Eso quiere decir que no se les está dando una atención y la deuda que existe en cuanto a ese tema, por ejemplo, es el hecho de que esas denuncias que no lograron avanzar en el proceso judicial, la Corte está obligada a investigar cuál fue la razón para que las mujeres decidieran no seguir avanzando en el proceso. Y hasta ahora no hay una investigación. Eso desestimula a las mujeres para poder acercarse a los tribunales de justicia. Nosotras como organizaciones de mujeres tenemos un papel fundamental y ese papel es empoderar a las mujeres, darles conocimiento, darles argumentos, hacerles entender que la violencia no es normal y que nadie la debería aceptar jamás en su vida. Eso lo hacemos, lo venimos haciendo como Visitación Padilla desde hace 35 años que tenemos de existir en este país, pero esa es nuestra labor, darle herramientas, acompañarlas en los procesos, ayudarles a sanar emocionalmente las secuelas de un trauma de violencia, pero es el Estado el obligado a atender la parte que corresponde a la investigación y a la judicialización de este tipo de casos, que las mujeres que denuncian violencia doméstica sientan que el Poder Judicial les está dando una respuesta y hasta este momento eso es todavía muy poco. Y en el tema de los femicidios, por ejemplo, la deuda es todavía mayor. Aquí el gran problema, como usted lo decía, es el tema de la poca investigación que existe. Ahora, por ejemplo, las estadísticas indican que el año pasado se dieron 382 femicidios
Y de esos 382 femicidios, apenas 13 fueron llevados al Poder Judicial. ¿Cuántos quedaron sin siquiera hacer un avance en el proceso? Que solo hubo el levantamiento del cuerpo, si no es que la propia familia lo levantó, el levantamiento del cuerpo por parte de las autoridades, la autopsia y la entrega. De ahí no avanzó nada más. ¿Y cuáles son esos casos que sí avanzan en el proceso de investigación? Bueno, el caso de la doctora, la abogada, la pariente de X o Y persona. En otras palabras, las mujeres que en vida estaban vinculadas a alguien que tiene un determinado estatus en la sociedad y que le permite que esa investigación avance. Pero María la tortillera, Juana la empleada doméstica, la señora María, ama de casa, esas se quedan en la completa impunidad. Y también son ciudadanas, también eran mujeres que tenían sueños, aspiraciones, que tenían muchas limitaciones. Esas jamás llegan a avanzar el caso y a llevar a los asesinos a la cárcel. Creo que este es un tema bastante complejo. Sentimos que las autoridades están dando pininos, pero necesitamos no solo que corran, sino que se pongan patines y vuelen en este proceso de investigar, porque realmente es bastante cruel que no haya justicia para las mujeres. Con la situación del Código Penal que fue aprobado recientemente, ¿cuál es su opinión sobre la protección que se le estaba dando a la mujer, o bueno, que se le pretende dar a la mujer en este aspecto? Mire, ese Código Penal realmente a nosotras las mujeres nos sigue colocando, ya no en segundo lugar, nos sigue colocando como ciudadanas de tercera categoría. Todos los temas relacionados a los delitos sexuales, por ejemplo, sí, sus penas fueron reducidas. O sea que si antes, por ejemplo, el delito de violación tenía hasta 12 años de cárcel, ahora tiene hasta 8. ¿Qué está indicando eso? Que los legisladores no están en lo más mínimo interesados en la protección real, práctica y concreta de las mujeres. No están interesados. Cuando usted, en vez de continuar afianzando los mecanismos de protección para las mujeres, disminuye la pena, lo que está haciendo es ridiculizándonos, es diciendo que las mujeres que denuncian una violación, por ejemplo, tal vez no son tales víctimas, tal vez no amerita tanto protección, tal vez es una cosa menor, tal vez es algo que puede arreglarse de otra manera, ¿verdad? Tal vez es algo, y cuando me refiero a otra manera es a que si le dan, por ejemplo, 3 años de cárcel por el delito de violación, ya sabemos que va a salir libre porque es fiable. Todos los delitos inferiores a 5 años son fiables. Entonces, ese Código Penal sigue siendo una burla y una falta de respeto para las mujeres. Y lo que más coraje me da es que quienes están en ese Congreso deben representar los intereses de la ciudadanía. Y las mujeres somos el 52% de la población. Cierto. Y no nos están representando. Pero es tal el descaro de los señores congresistas y las señoras, porque muchas votan en contra de los intereses de las mujeres, es que llegan al Congreso y van a legislar bajo 2 ópticas. Una, sus intereses personales y de partido. Y número 2, van a legislar desde su concepción religiosa. Y ninguno de los ciudadanos vota aquí a los diputados porque pertenecen a una religión. Ninguno. Entonces van a legislar y su primer referente es la Biblia. No es la realidad concreta que las mujeres vivimos o que los ciudadanos en general vivimos en este país. Entonces es bastante difícil poder pensar que con un poder legislativo como el que tenemos actualmente y como el que hemos tenido en los últimos años, desde los 80, la ciudadanía va a encontrar respuesta a sus preocupaciones, porque ellos realmente responden a la línea de partido. Y si no, vea usted, por ejemplo, como en el Partido Liberal, solo para poner un ejemplo, dice que expulsaron a un grupo de diputados porque no siguieron la línea de partido. Eso es algo bastante vergonzoso, porque los congresistas, vuelvo a decir, deben representar los intereses de la ciudadanía, no los intereses del partido político. Entonces, ese es un tema bastante complejo, porque hasta que toque que sean ellos los que rindan cuentas a la ciudadanía, probablemente es que van a poder
digo yo, esforzarse y preocuparse por que en ese Congreso lo que ocurra sea lo que la ciudadanía necesita. Bueno, y definitivamente esto está demostrado también en los casos emblemáticos, por mencionar algunas mujeres que han fallecido violentamente. Berta Cáceres, por ejemplo, la familia no está del todo conforme, incluso organismos internacionales también han denunciado que se han capturado a los autores materiales. ¿Dónde están los intelectuales? Claro. Para mencionar un caso. Claro, casos emblemáticos como ese, por ejemplo, donde avanza, o este caso ha avanzado medianamente hasta encarcelar, judicializar a los autores materiales, no por la voluntad del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los entes de investigación. Ha avanzado porque Berta era una figura emblemática, premio mundial de protección al ambiente. Entonces, la presión internacional fue tan grande que se vieron obligados a avanzar un poco el proceso, pero ya usted lo dijo, la familia no está conforme, la ciudadanía no está conforme. Sabemos que quienes ordenaron el asesinato de Berta Cáceres siguen estando libres y riéndose de la ciudadanía, riéndose de los familiares probablemente. Entonces, esas cosas ocurren en nuestro país. Y yo, por ejemplo, quiero recordar hoy y traer a la memoria a Gladys Lanza, nuestra anterior coordinadora nacional, que fue llevada a los tribunales porque en su momento era la representante legal de la organización, porque decidimos respaldar, mire cómo son las cosas, decidimos respaldar el caso de una mujer que en nuestra organización denunció acoso sexual y fue condenada por eso. Gladys tenía que ir a la cárcel. Gladys murió antes de ir a la cárcel. Su salud se vio deteriorada grandemente a raíz de la condena, porque no concebía cómo su labor de defensora de derechos humanos iba a ser ignorada, invisibilizada, siendo ella una figura que tenía medidas de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y fue llevada a ese punto. Y lo irónico, ahora que uno viene más adelante y mira hechos, que Gabriela Núñez se terminó divorciando del supuesto acosador. Se terminó divorciando porque sin duda, y claro, ella jamás va a poder decir públicamente algunas cosas, pero cosas que a gritos se conocían en la institución que este señor dirigía. Esas son las cosas que ocurren en este país y la poca credibilidad que tenemos en que para las mujeres haya justicia en este país, que es una deuda entonces enorme que se tiene con nosotras. Sí, definitivamente. Actualmente, en este año 2019, ¿cuántas mujeres han fallecido violentamente? El registro que nosotras tenemos es de 53 mujeres. Sin embargo, yo quiero decir que nuestra fuente primaria para hacer este registro son 2 medios de comunicación escritos que circulan en el país. Entonces, se constituye en un subregistro, porque no todos los casos son del conocimiento de los medios de comunicación, por un lado, y por otro lado, hay casos en comunidades de zonas rurales, por ejemplo, donde los familiares, a falta de autoridades, levantan el cadáver, hacen el sepelio y hasta que tienen la oportunidad de ir al municipio más cercano o al lugar donde pueden informar, es que se reporta lo que ha ocurrido. Entonces, siempre es un subregistro. Digamos que los datos más oficiales y más confiables son los que recaba el Observatorio de la Violencia, porque por su naturaleza, ¿verdad? Ellos tienen información de la policía y de todos los entes de investigación, y entonces ellas tienen, digamos, las fuentes más completas. Sí, lo que asombra también últimamente de estos casos es que por lo general estas mujeres están siendo asesinadas según lo que arrojan algunas investigaciones preliminares, ¿no? Porque no se ahonda en el caso, o al menos no se da a conocer tampoco. Es el caso de que las mujeres están siendo asesinadas, maltratadas por su pareja de hogar, e incluso hacen estos asesinatos con saña también. Esto es algo que indigna mucho, estos asesinatos con saña. Claro, y aquí hay un tema de fondo que es muy importante. Cuando una mujer decide hacer vida de pareja con alguien, lo hace para convivir en armonía, con amor, para apoyarse, ¿verdad? Para respaldarse en todo. Ninguna mujer hace una relación pensando que va a recibir violencia y mucho menos que su vida esté en peligro. Por eso es que es muy importante
educarnos en la prevención de la violencia, en educarnos en que entendamos cómo la violencia se teje de una manera tan fina en la vida cotidiana que no la percibimos y llegamos a considerar que violencia es únicamente cuando nos pegan, cuando nos agreden físicamente, el cuerpo físico. Pero violencia es mucho más que eso. Y como no tenemos esa dimensión completa, entonces la violencia se va profundizando y se va dando a través de ese ciclo que a veces es demasiado tarde. Y las mujeres, históricamente, yo creo que ahora ustedes, las jóvenes, Marlene, han sido educadas de manera diferente y eso también es un logro y es un avance de todos los gritos que hemos venido dando las feministas en el país y en el mundo sobre este tema. Pero en la antigüedad las mujeres eran educadas para aguantar, para poner la otra mejilla y todavía, no es que eso se ha abolido, sigue dándose, sigue esas raíces de esa educación, ya no de manera tan solo para obedecer como se hacía antes. Ahora ustedes cuestionan más, leen más, tienen acceso a más información, por lo menos en las ciudades, y ya no toleran una falta de respeto, pero las mujeres han sido educadas para eso, para aguantar, para servir, para creer que una relación de pareja es para toda la vida, para pensar que venimos a sufrir o que tenemos que sufrir porque tenemos hijos y esos hijos merecen estar con su papá. Así somos educadas. Y entonces nos sacrificamos y cargamos muchos dolores y traumas. Y cuando esa violencia no se detiene a tiempo, termina en esos femicidios atroces, con mujeres mutiladas, mujeres a las que les cortan los senos, les amputan los labios vaginales, les cortan el clítoris, bueno, las degollan. Toda esa brutalidad y ese salvajismo que a nosotras a veces nos dicen, bueno, pero ustedes qué están haciendo para cambiar el pensamiento de los hombres. Y yo les digo, como Visitación Padilla, nosotras estamos interesadas y hemos trabajado toda la vida con las mujeres. No vamos a trabajar con los hombres deberán buscar cómo se organizan y cómo cambian esa educación, porque este sistema nos hace daño a las mujeres, pero también les hace mucho daño a los hombres, porque a nosotras nos educa para aguantar, pero a los hombres los educa para golpear, para gritar, para agredir. Y entonces tenemos que cambiar esto, empezar a transformar esto de una manera u otra, para evitar llegar a estos femicidios que se dan con tanta crueldad, con tanto dolor, y que lo más preocupante también es que como vemos esto de manera tan común, estamos perdiendo la capacidad de asombrarnos y de sentir dolor frente a ello. Así es, vamos a esta hora de la tarde a hacer una breve pausa comercial, ya regresamos. Naturas, la marca número 1, hizo pruebas para confirmar que Ketchup Naturas es el sabor de los expertos en tomate. Me quedo con Naturas, su sabor a tomate es delicioso. Lo mejor que he probado. Cuando metí la papita en la ketchup, se vio y se sintió súper espesita. ¿Cómo metieron 18 tomates aquí? No sé, pero qué rica. Comprobado por su textura, color y sabor, Ketchup Naturas es el sabor de los expertos en tomate. Pruébala. El Congreso Nacional ya comenzó a dictaminar las 3 leyes que regirán los organismos que fueron creados y ratificados constitucionalmente en enero, que marcan el inicio de las reformas electorales más importantes de la historia del país, impulsadas por el presidente Mauricio Oliva. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral sustituirán al actual Tribunal Supremo Electoral y además el Registro Nacional de las Personas será modernizado. Para mayor transparencia, Mauricio Oliva nombró para dictaminar esas 3 leyes orgánicas comisiones conformadas en su mayoría por diputados de la oposición. Con estos 3 nuevos organismos se inician transformaciones en el ámbito electoral para recuperar la confianza de la ciudadanía en los resultados de las próximas elecciones. Así cumple el Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Mejores amigos, compartiendo grandes momentos y aventuras. Y además manchas y bacterias que causan enfermedades y malos olores. Para combatirlas, llegó el nuevo detergente Sedex antibacterial. Su poderosa fórmula elimina el 99.9% de las bacterias, mientras remueve las manchas más difíciles y deja la ropa con un increíble olor. Nuevo detergente Sedex antibacterial. ¿Están listos?
Llega a TV Azteca Honduras, el concurso de canto más visto en todo el mundo. No te puedes perder este martes y miércoles La Voz a las 7:30 de la noche. Solo aquí por TV Azteca Honduras. ¿Quieres rizos definidos, hidratados y con movimiento? 13M, la marca usada por profesionales, presenta el nuevo 13M Rizos Definidos más hidratación. Su fórmula combina el poder hidratante del karité con el brillo deslumbrante de la flor de Jamaica para dar más hidratación, más brillo y más definición, realzando el movimiento natural de tus rizos. Prueba el nuevo 13M Rizos Definidos más hidratación. 13M, resultados profesionales en tus manos. Continuamos en Honduras Opina a través de TV Azteca Honduras. Hoy estamos dialogando con Merly Eguigure, quien es coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla. Estamos hablando de un tema tan importante, las mujeres en Honduras y todas estas luchas que todavía están pendientes en el país. Consideramos que es oportuno que siempre recordemos esta lucha y que por supuesto la educación tanto para los hombres, para las mujeres, para el ser humano en general sea de equidad, de igualdad. Actualmente, Merly, esta situación de equidad de género, ¿cómo se valora actualmente? Se mencionaban que habían algunas estadísticas de que la mujer en un trabajo, haciendo exactamente lo mismo que un hombre, gana 30% menos. Sí, ese es un dato a nivel mundial. Honduras no es la excepción. Honduras es la norma, ¿verdad? En los países donde se le paga menos a las mujeres por igual trabajo. Hay espacios donde la mujer ha logrado ir avanzando, por ejemplo, el tema de la educación. Más mujeres están accesando a la universidad, están estudiando, están especializándose, pero una vez que salen de la universidad y entran al mercado laboral, se topan con este problema de un pago inferior por el trabajo que realizan. O de falta de oportunidades. O de también por falta ser de mujeres, oportunidades. ¿No? Yo siempre recuerdo una vez que por una calle, pasé por una panadería y había un rótulo donde necesitaban una empleada y uno de los requisitos era ser bonita. Entonces, ese tipo de cosas nos ocurren a las mujeres. Mujeres como yo, por ejemplo, en este momento, si yo no tuviera un empleo asalariado como el que tengo, yo ya no lo podría conseguir porque ya no estoy joven, porque tengo canas, porque tengo más de 50 años, ¿verdad? Porque no lleno los requisitos que los empleadores por lo general buscan. Entonces, aquí una mujer de 25 años, 27, 28, depende cómo haya cuidado su aspecto físico, ya no va a conseguir empleo. Todo eso es parte de la discriminación histórica que el mundo y que en el país no se queda atrás ha hecho sobre las mujeres, ¿verdad? Establecer un patrón de belleza, establecer cánones para determinados empleos, decir que hay empleos que son para hombres y otros que son para mujeres. Todo ese tipo de cosas son muestras de que los países no avanzan implementando medidas de equidad. Cuando hablamos de equidad hablamos de que un Estado reconoce o una institución reconoce que no ha dado las mismas oportunidades a todos los sectores para que puedan accesar al desarrollo, para que puedan tener las mismas posibilidades que otros. Entonces, para eso se toman medidas particulares. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, nosotras tenemos la Fiscalía de la Mujer porque el tema de la violencia doméstica ocurre mayoritariamente contra las mujeres. Y esa es una de las tareas que atiende la Fiscalía de la Mujer. Entonces, no vamos a crear una Fiscalía del Hombre porque los hombres no sufren violencia doméstica, los hombres tienen acceso, bueno, no es que no sufren, la regla no es que los hombres sufran. Las estadísticas indican que el 99% de denuncias por violencia doméstica las sufrimos las mujeres, claro. Entonces las leyes son para proteger a la generalidad. No va a haber mecanismos particulares como el Instituto Nacional de la Mujer porque los hombres son los que tienen el control del Estado. No somos las mujeres. Entonces, cuando hablamos de equidad, hablamos de eso, de pequeñas ventanitas de oportunidad para que la mujer pueda ir avanzando en ese proceso de desarrollo. Pero en relación a eso, todavía hay una gran brecha de desigualdad entre hombres y mujeres que es bien difícil que la logremos disminuir si no hay voluntad política del gobierno para eso. Solo el tema de la violencia nos indica que la voluntad política es muy poca.
En estos casos de desigualdad, de violencia, ¿se vuelve entonces cómplice el Estado de cierta manera Claro. En contra de las mujeres? Claro que sí. Yo lo digo categóricamente. El gobierno de Honduras es responsable de la impunidad, es responsable, por tanto, de que más femicidios se cometan en el país, es responsable de que más denuncias de violencia doméstica se engaveten en los tribunales y caduquen, es responsable de que hayan mujeres que no logran tener, por ejemplo, acceso a una pensión de alimento porque hay trámites que son demasiado burocráticos. Es responsable directo el gobierno de Honduras. Bueno, también a esto... Pero quiero sí. decir, Sí. Marlene, que es responsable por omisión, ¿verdad? Es responsable por omisión porque las leyes lo obligan a, por ejemplo, la protección de las mujeres. Los convenios internacionales lo obligan a la protección de las mujeres. Y cuando no lo hace, es responsable por omisión. Sí, también para agregar a esta situación que estamos viendo actualmente las mujeres, para abonar cada uno como ciudadano, como ciudadana, hay aquí un balance muy importante porque la mayoría de la población son mujeres. Sí. Es decir, son las mujeres que también de cierta manera no se están apoyando entre sí mismas, se sabotean entre sí mismas y al mismo tiempo están criando siempre con estos patrones de machismo. ¿Cómo podemos cambiar esa mentalidad? Sí, y fíjese que eso que usted dice es cierto. Y yo le voy a explicar por qué se da eso, Marlene. Porque a veces dicen, ay no, si ustedes son más machistas que los hombres. Y lo que ocurre es que nos educan para eso. Nos educan para competir entre nosotras. Nos educan para que yo la vea a usted como mi rival. Sí. Ah, es que ella es joven, ella es bonita, ella es profesional universitaria. Por algo llegó donde está. Por algo llegó donde está, sí. ¿Verdad? Entonces, común los comentarios entre mujeres. Sí, nos educan de esa manera. Y nosotras reproducimos muy bien esa educación que nos han dado, que es una educación milenaria. Cierto. Es una educación milenaria. El día en que yo la vea a usted y me alegre de su éxito, me alegre de sus triunfos, la apoye para que usted siga avanzando y usted me apoye también para que yo avance, en esa medida entonces, cuando eso logremos hacer las mujeres y más mujeres tejamos esas redes de hermandad entre nosotras, cuando hagamos eso, vamos a empezar a cambiar esta forma de vernos, porque usted tiene razón. Por ejemplo, yo he escuchado a más de una mujer decir, ah, es que a esa mujer le pega, aguanta que le peguen porque le gusta. Dice, no, esa mujer no deja al hombre porque le gusta que le peguen. Esas son expresiones comunes y las reproducimos muchas veces sin tener pero ni el más mínimo sustento y solo lo hacemos como una frase que escuchamos en algún momento y que la repetimos, pero no pensamos, por ejemplo, que a ninguna mujer le gusta que le peguen. No nos colocamos en los zapatos de esa mujer que sufre violencia, no desarrollamos la empatía necesaria para entender y reflexionar un poco más. Entonces, si yo me pongo en los zapatos de una mujer que sufre violencia, a mí jamás me gustaría que me pegaran, a mí jamás me gustaría que dejaran a mis hijos sin alimentos, a mí jamás me gustaría que me obligaran a tener relaciones sexuales contra mi voluntad. Todas esas manifestaciones de la violencia jamás me gustarían. Entonces, como identifico que no me gustarían, jamás voy a volver a decir esa frase. Entonces, cuando entendamos eso, las mujeres, vamos a empezar a ser más hermanas, más solidarias, ¿verdad? Y a tejer esas redes que nos pueden permitir avanzar. Bueno, Merly, quisiera agradecerle por su compañía esta tarde aquí en Honduras Opina y por supuesto también a nombre de todas las mujeres, nuestro agradecimiento para el movimiento Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, porque tienen muchos años luchando contra esta gran brecha que todavía existe en el país, bueno, y en un país como Honduras, donde se ha demostrado que los derechos humanos al parecer no son prioridad, lo han dicho estudios internacionales, no lo decimos nosotras, es algo complicado. Le agradezco su compañía, Merly. Gracias, gracias a usted por la invitación. Sí, sus palabras para las personas que nos ven a esta hora. Bueno, yo particularmente quisiera decirle a las mujeres que nunca toleren la violencia en sus vidas, porque nada, absolutamente nada justifica un hecho de violencia, que cuando usted conozca a alguien que sufre violencia o si usted misma sufre violencia, acérquese a las organizaciones o acérquese a las autoridades, interponga una denuncia, porque una denuncia
por violencia puede significar la diferencia entre vivir o morir en este país. Muchísimas gracias. Gracias, Marlene. Bueno, de esta manera nosotros finalizamos aquí en Honduras Opina. Le agradecemos a usted por habernos acompañado. Le recuerdo que en este momento ya se viene Ariel Flores, ya se prepara para traerle a usted todo lo que ha acontecido durante este día en un importante resumen en Hechos Noche. Soy Marlene Allen. Buenas tardes. El chat, sí. Bueno, yo soy una persona que es muy abierta a los planes, jalo hasta donde dice empuje, por ahí diría. ¿Tú qué tan aventado eres? Por ejemplo, si te digo, vámonos a tirar de paracaídas o vámonos, no sé, a hacer otra cosa extrema. Esta noche en Hechos se instala reunión para definir reformas al Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP. Miembros del Consejo Indígena Lenca de Ritoca manifestaron su molestia por la creación del proyecto hidroeléctrico Petacón y denuncian ser víctimas de abusos y comentarios racistas. El nuevo embajador de Venezuela presentó cartas credenciales ante el gobierno de Honduras. Y en noticias internacionales, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo insta a los venezolanos a que se pongan del lado de Juan Guaidó y reiteró además el apoyo de Estados Unidos al gobierno interino de Venezuela. Esto y más, a continuación.